Porque se ve más arriba. Ahí no está. Bueno, entonces, es importante ubicarnos anatómicamente en lo que es la estructura de la viga de Waldeyer. Tu handicap. Pues es que era improvisado. La viga de Waldeyer es en donde se localiza el tejido linfoide de la boca y la faringe. Este tipo de tejido linfoide que se clasifica en el rango del tejido linfoide asociado a mucosas o MALT, que, pues, como en el intestino, está embebido dentro de la mucosa, en este caso respiratoria. Y está constituido por 5 estructuras que se ven en la figura de color morado, el tejido adenoideo o amígdala faríngea se le llama, que pues como verán está aquí en la parte posterior de la nariz, en lo que es la nasofaringe. Luego, también ubicado en la nasofaringe, justo al lado de la trompa de Eustaquio en color azul, la amígdala tubaria o de Gerlach le llaman. Muy cerquitita, es una compresión de tejido linfoide que rodea de manera poco ordenada y es pequeñito alrededor de la trompa de Eustaquio. En la orofaringe, las amígdalas palatinas, que son las que pues tenemos como más contacto siempre con ellas, son las más visibles, y en la base de la lengua tenemos las amígdalas linguales. Y recordemos también, como dice la diapositiva, que existen pequeños cúmulos de tejido linfoide en la mucosa de la faringe, que están ahí como sueltos y que pertenecen a la estructura de la de Waldeyer. Perdón, me pasa la diapositiva, por favor. Entonces vamos a entrar en materia de definiciones, porque dicen faringoamigdalitis, amigdalitis aguda, amigdalitis crónica, hipertrofia amigdalina, pero todo es como lo mismo o es diferente. Entonces hay como una confusión ahí, ¿no? Entonces la amigdalitis aguda es un cuadro viral o bacteriano que cursa, como ya se dijo, no sé cuándo se dijo porque no se los había dicho, con adenofagia, además de aumento de volumen e hiperemia amigdalina. Puede existir una amigdalitis aguda concomitantemente con una rinofaringitis, ¿sí? Puede estar aislada una amigdalitis aguda, generalmente bacteriana, cuando se presenta de manera aislada, también, ¿ok? La adenoamigdalitis es parte de una faringoamigdalitis aguda que puede ser viral o bacteriana y que la causa más frecuente es el estreptococo. Cuando hay una amigdalitis aguda, generalmente hay también adenoiditis. Son como que las dos concomitantemente se inflaman los dos tejidos que son parte del tejido linfoide de la boca y de la nariz, ¿no? O sea, sería muy raro que hubiera solamente una amigdalitis pura, aislada, sin nada de compromiso adenoideo, o una adenoiditis también pura, sin compromiso amigdalino. Estamos hablando de las formas agudas, porque sí puede haber crecimientos de ambos órganos aislados o concomitantes. La amigdalitis aguda recurrente es episodios de amigdalitis agudo, que remiten para volver a presentarse. Más de 4 cuadros por año, sobre todo si se confirma la presencia de estreptococo beta hemolítico, al menos en uno de ellos, para referirse a amigdalitis aguda recurrente. La amigdalitis aguda recurrente puede originar fibrosis del espacio periamigdalino por peritonsilitis, lo que le da un aspecto congelado a las amígdalas. Y ahí viene la hipertrofia amigdalina, que es el crecimiento anormal de las amígdalas generalmente palatinas. Ahora, bueno, palatinas y la hipertrofia adenoidea, que es de las adenoides, también puede haber hipertrofia de las amígdalas linguales, ¿no? Ahora, el espacio periamigdalino se fibrosa. Acuérdense que la estructura de la amígdala es una estructura como las placas de Peyer, que se plica sobre sí misma para no ocupar, en teoría, un gran espacio en la boca.
Entonces, al aplicarse, da origen a invaginaciones que se denominan criptas. No solo hay fibrosis del espacio periamigdalino, que es el espacio de tejido conectivo a través del cual la amígdala se inserta en el pilar anterior y posterior de la faringe, sino que también hay fibrosis en el fondo de la cripta. Ahí en la cripta es donde se lleva a cabo el intercambio antígeno-anticuerpo. Si ahí llegan todos los anticuerpos, ahí se establece una primera reacción de reconocimiento, ahí hay abundante inmunoglobulina A, luego hay un fenómeno de fagocitosis y de presentación antigénica a las células de segunda línea, donde ya se empieza a establecer una inmunidad por IgM o por IgG, ¿no? Que es lo que le llaman de memoria. Entonces, al haber una fibrosis a nivel de la cripta, ese intercambio de antígeno-anticuerpo se entorpece. Entonces, la amígdala crece para compensar esta función deficiente y es cuando se presenta la hipertrofia amigdalina. La hipertrofia amigdalina puede ser, hay familias de personas que tienen... Perdón por la interrupción. Dime. 2 alumnos más han llegado. 2 alumnos más, pues son los que quieren parados, doctores, porque ya no tenemos sillas. ¿Parados, me importa? ¿Sí? Así como los tacos parados, ¿no? ¿Parados? O por, igual es más fácil por el otro lado, ¿no? Hay 2 sillas en la oficina. A ver, aquí hay... Ya me paro ahí, me pego. A ver, más allá de la silla. La opción sería que la handicam la detengan con su manita. Y o sea, esto va a quedar grabado para la posteridad. Bueno, pero Chino. si la detienen con su manita, pues ahí hay una crema para alguien, Por si viene alguien más. por si viene alguien más. Bueno, yo me voy a quedar aquí para mí. Entonces, se presenta el fenómeno de hipertrofia amigdalina para suplir esta deficiencia en la función de las amígdalas. La hipertrofia amigdalina puede ser un patrón de herencia, o sea, hay personas que tienen familias enteras de hipertrofia amigdalina, pero generalmente es una reacción a una deficiencia en la función amigdalina por los cuadros repetitivos. O sea, para que haya hipertrofia amigdalina generalmente tiene que haber cuadros repetitivos de amigdalitis aguda. Bueno, el término amigdalitis crónica se utiliza como sinónimo de amigdalitis aguda recurrente. Es inadecuado por arbitrario e inespecífico. O sea, amigdalitis crónica no dice nada. La amígdala es una estructura que tiene una función antigénica y que tiene un bioma ahí. Siempre tienen bacterias las amígdalas, aunque no estén con un proceso agudo. Entonces, pues como que amigdalitis crónica, más bien, o es amigdalitis aguda recurrente, o es una hipertrofia amigdalina que se puede asociar con una amigdalitis aguda recurrente, o no. Puede llegar a un punto en que ya los cuadros agudos dejen de presentarse, sin embargo, persista la hipertrofia amigdalina o adenomigdalina. Y no hay que confundir la hipertrofia amigdalina patológica de aquella que se sucede en etapas tempranas de la infancia. Ustedes saben que los niños pequeños, entre los 2, 4, 5 años, pueden tener cierto grado de hipertrofia amigdalina. Ay, manita. Y que no es significativa si no causa ninguna alteración clínicamente representativa, ¿no? Me pasan la que sí.
No, la que sigue. Esta es la clasificación de los grados de hipertrofia amigdalina, que son es muy gráfico, el grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Los que son patológicos pues son entre el 3 y el 4, pero aún así las amígdalas grado 3, si no ocasionan SAOS y no hay amigdalitis aguda recurrente, pues pueden ser simplemente una variante anatómica y no requerir ningún. Pero puede haber amígdalas grado 2 en un paciente con una boca pequeña, con un velo del paladar bajo, con una faringe pequeña, con una lengua prominente, que pueden dar pues, datos de ronquido y de apneas. Entonces, no siempre se correlaciona la clínica con el tamaño de las anginas. Y es por la cantidad o el que sobresalen del pilar amigdalino. Tenemos dos pilares, el pilar anterior y el pilar posterior, que es este que se continúa con la úvula o el velo del paladar, y entre esos dos se hace el lecho amigdalino. El lecho amigdalino es donde se asienta a través de un pedículo de tejido conectivo y vascular el tejido linfoide que conforma las amígdalas. Entonces, esto está conformado por el músculo palatogloso y es lo que hace pues la estructura del lecho amigdalino. Es el doctor. Palatogloso y palatofaringe. Son los dos músculos que hacen el lecho amigdalino. Entonces, pues ya cuando llega a más del 51%, pues ya es grado 3 o grado 4 cuando ocupa más del 75% por fuera del pilar amigdalino. ¿Sí? Bueno. La que sigue, por favor. Vamos a hablar un poquito de la microbiología. Obviamente hay, además de la amigdalitis aguda recurrente, la adenoiditis aguda, la adenoamigdalitis aguda, la hipertrofia amigdalina o la hipertrofia adenoidea. Puede haber rinofaringitis virales que concomitantemente acompañan la inflamación aguda de las estructuras del anillo de Valdeya, ¿no? Entonces, las faringitis agudas pueden estar ocasionadas por una gran cantidad de microorganismos que ustedes ya saben que predominantemente son virus. Hay algunos que tienden a causar más gripa o más como afección en la vía respiratoria baja, croup, etcétera. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Y algunos que sí se asocian un poquito más con amigdalitis aguda. Y, por supuesto, las bacterias, que también pueden ser una gran cantidad de ellas, principalmente el Streptococcus beta-hemolítico del grupo A, que es el que nos interesa, porque es el que tiene un tratamiento antimicrobiano específico para su remisión. ¿Me pasa la que sigue? Entonces, cuando hablamos de virus, la mayor parte son virales, el 90% son virales. Los más frecuentes son estos que señalo aquí. Por supuesto, la influenza, pues ocasiona un cuadro catarral con afección sistémica que no se parece en nada a una faringoamigdalitis, ¿no? Hay fiebre, etcétera, etcétera, pero realmente la faringe o las amígdalas pues no se ven afectadas durante un episodio de influenza. El virus incisional respiratorio, el metaneumovirus y el virus para influenza pueden ocasionar más cuadros gripales con una afección faríngea leve, pero que se complican más con bronconeumonía, bronquitis, laringotraqueolitis, pero no suelen dar cuadros de amigdalitis aguda con mucha frecuencia o con mucha severidad, digamos, ¿no? Los rinovirus y los coronavirus ocasionan rinofaringitis caracterizadas por estornudos y rinorrea, más que amigdalitis como tal o faringoamigdalitis. El coxsackie-virus, ese sí puede ocasionar cuadros exclusivamente amigdalinos. Y este se caracteriza, ahorita lo vamos a ver en algunas fotos, por la presencia de algunas úlceras, vesículas úlceras, que se reparten en la zona del paladar, las amígdalas y la úvula. Y aquí el diagnóstico diferencial es con una
situación herpética en donde las úlceras se presentan o las vesículas se presentan en diferente localización generalmente, ¿no? El virus de Epstein-Barr, que todos sabemos ya que ocasiona la entidad conocida como la mononucleosis infecciosa, que es una amigdalitis aguda muy severa, que cursa con obstrucción importante de la vía respiratoria, que se acompaña de fiebre elevada, que se acompaña de otras manifestaciones como ¿qué? Pero como no se ve, porque está aquí el pueblo redito, hepatomegalia, esplenomegalia y linfadenopatías cervicales importantes y dolorosas. Entonces, todo eso, y ocasionalmente puede causar también un exantema, ¿no? Entonces, todo eso causa, pues acompaña a la enfermedad de la mononucleosis infecciosa. Y con mucho cuando hablamos de una amigdalitis aguda viral, sobre todo las formas de amigdalitis aguda viral, de amigdalitis aguda, perdón, purulenta o con exudado, hablamos casi siempre del adenovirus. Es el más frecuente, es el más clásico, es un síndrome faringoconjuntival que se le llama, y bueno, pues es el que generalmente tiende a costar más trabajo hacer el diagnóstico diferencial con la faringomigdalitis estreptotóxica, porque como también puede cursar con exudados amigdalinos, pues ahí es donde podemos tener un poquito de problema, pero vamos a ver que es muy fácil realmente diferenciar la una de la otra. ¿Me pasa lo que sigue? Esto, ¿a qué se parece? ¿Es qué? Es una página, exactamente, que es la faringomigdalitis ocasionada por Coxsackie virus A, también el B con menos frecuencia, y otro que se llama ecovirus. Entonces, estas son las lesiones clásicas, que son lesiones vesiculosas, ulcerativas, aftosas, que se reparten en esta zona, entre la úvula, los pilares. Las amígdalas pueden estar también ulceradas. Casi nunca se extiende a los carrillos, a la lengua o al borde vermellón de los labios. Ahí sí es como se puede hacer el diagnóstico diferencial con una situación estética, ¿no? ¿Me pasas? ¿Le das clic? Ahí está la... Entonces, la mayor parte de los casos de angina suceden en verano. Es una de las anginas. Hay muchas anginas, ¿no? La angina de Ludwig, la angina de Vincent. No sé por qué les gusta decirle así, a nombres tan inespecíficos, pero bueno. Entonces, esta sucede en verano. Y es muy común en los niños, incluso en las guarderías. Forma parte de una enfermedad que se llama, como doctor, que tú sabes qué haces. El famoso tú. Pie, mano, boca. Entonces, cuando se extiende, pásame la que sigue. Y dolor de garganta. Bueno, tu nombre, si quieres, así no entramos en detalles, ¿verdad? Entonces, cuando se extiende a la piel, generalmente a través de este tipo de lesiones, erupción cutánea macular de color rojo no pruriginosa, que en ocasiones también puede dar vesículas junto con la erupción macular, vesículas en las plantas, palmas de los pies o a veces en las pompas de los niños, pérdida del apetito. Entonces esto se llama pie, mano, boca. Y realmente pues esto es bastante común. No amerita ningún tratamiento antibiótico, paracetamol, colutorio, medidas físicas. El único problema, ¿cuál es de esta enfermedad? Por lo que se puede complicar. ¿Infección bacteriana? Bueno, no. No, claro, pues sí, ¿no? Si se las rascan, pues se higienizan. Pero, ¿qué le puede pasar al niño antes de todo eso? Exacto. Esto es, como es muy dolorosa, entonces aquí el problema es que los niños no comen y al no comer se deshidratan fácilmente. Entonces es como se complica esto, ¿no? ¿Y qué medida pueden utilizar ustedes para controlar el dolor faríngeo y la tos?
Que helado, bueno, sí podría ser. Denle helado. Colutorios con agua bicarbonatada, pero algo que descansa puede ser el ambroxol. El ambroxol tiene, bueno, ¿cuál es el principal antitusivo expectorante que se utiliza en los niños? ¿Cuál es el número 1 del mundo mundial? Demostrado, científicamente. La miel. La miel, claro. La miel. Ese es el antitusivo número 1, de estar demostrada. Incluso hay una revisión Cochrane de los efectos de la miel. Ya no dice si con ajo o sin ajo, con limón, para que le vean a la. Pero el ambroxol tiene la característica de tener un alto poder analgésico o tópico a nivel de la mucosa oral. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene tos y tiene dolor de garganta, le pueden dar ambroxol y le va a calmar la sensación también de orinofagia y un poquito de alisfagis. Entonces, el ambroxol es muy bien tolerado, tiene muy poquitos efectos secundarios, lo pueden usar hasta ¿cuánto? ¿Cuánto podrían usar el ambroxol en un niño? Sí, la ambroxol, señora. ¿Una semana? Que hasta 15 días lo pueden usar sin problema. ¿Okay? Bueno, eso digo yo. A ver qué dice su profesor, ¿verdad? Pero está bien documentado eso. Bueno, pásenme la que sigue, por favor. Tenemos esta etiología, la bacteriana. Aproximadamente el 15% de los episodios de faringitis aguda o faringoamigdalitis aguda pueden deberse al estreptococo beta hemolítico del grupo A, y ese es el principal reto, hacer el diagnóstico diferencial de esta entidad con una faringoamigdalitis viral, que ya dijimos que en la mayoría de los casos, por la presencia del exudado blanquecino en las amígdalas, el principal reto es el adenovirus. Entonces, es muy importante hacer el diagnóstico clínico, que es relativamente sencillo, porque así no le vamos a dar antibiótico a un niño que no lo necesita y vamos a alterar tanto su microbioma, porque acuérdense lo que les decía, que las amígdalas tienen bacterias, y entonces esas bacterias, si ustedes están dando constantemente antibióticos, también desarrollan resistencia, aunque son parte del bioma de la amígdala, ¿no? Entonces, y también alteramos el microbioma, el macrobioma universal, favoreciendo la resistencia bacteriana, ¿no? Entonces, hay cosas que nos hacen pensar que es más viral, como la rinorrea, la tos húmeda, disfonía, conjuntivitis, la presencia de vesículas y diarrea. La edad también es algo que puede sugerir si es el grupo de edad de riesgo. Ahorita vamos a ver los criterios de censo, que los hizo hace muchísimos años y ahí están plasmados en la literatura, y si los usamos correctamente, es muy fácil hacer el diagnóstico de una faringoamigdalitis bacteriana. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Tenemos esta entidad, que ahorita vamos a hablar del estreptococo un poquito más. Esta es la angina de Vincent. La angina de Vincent es una estomatitis ulcerosa necrótica que afecta a la mucosa de las encías, de las amígdalas y del velo del paladar. Y se puede, generalmente es la de las trincheras, fiebre de las trincheras que le llaman, porque los soldados, como no habla de una muy mala higiene oral, habla de abandono social cuando se presentan los niños, y entonces se presentaban los soldados de las trincheras que no se lavaban los dientes durante meses y meses y meses, entonces les daba esta famosísima angina de Vincent. ¿Me pasas la que sigue? Ahí tenemos otro aspecto. El nombre correcto debería ser gingivitis ulcerativa o ulcerosa necrosante.
Está causada por estas bacterias, aunque se dice que en la actualidad podría ser un polimicrobiano, es decir, pueden estar implicadas más bacterias al mismo tiempo. Y la característica es la litosis fétida muy intensa que da esta enfermedad y, bueno, el compromiso gingivodental que no tiene las amigdalitis bacterianas de otro tipo, ¿no? Y el tratamiento, pues, es la debridación, casi el lavado, curaciones, también los famosos colutorios con agua bicarbonatada, antibióticos, por supuesto, ¿no? Penicilina, metronidazol, se utilizan varias combinaciones para tratar esto. Pero es algo que podrían encontrarse, aunque no es, la verdad, tan muy frecuente en este medio de personas con derecho a audiencia, porque no estamos en esos niveles de descuido, ¿no? Pero es posible encontrarlo, yo lo he visto. Entonces, esa es otra de las anginas. Y hay otra que es la angina de Ludwig, que esa es otra cosa completamente diferente y que no sé por qué le llaman angina, pero ahorita vamos a hablar de esa angina. Pásame la siguiente, por favor. Estas son todas las bacterias, el 15% entonces está asociado con esta. Pero hay otras, ¿no? El estreptococo beta hemolítico, los anaerobios, el Bacterium, que si esta es poco frecuente, pues estas probablemente sean todavía menos. Y aquí están las entidades que pueden causar la yersinia, que sí puede causar, bueno, la difteria, por supuesto, ¿no? Que es la amigdalitis por difteria, que son las membranas grises clásicas que dicen todos los libros que jamás en mi vida he visto, afortunadamente. La Neisseria gonorrhoeae, que sí ocasiona faringitis con frecuencia. Y bueno, otros, ¿no? Que el síndrome de Lenier, que es por esta bacteria, que es una tromboflebitis séptica de la vena yugular interna que empieza con una faringitis o una faringoamigdalitis aguda. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Y está para aumentar la psicodelia de las anginas y de las narcosas, le puse muchas flores, no, para que se acuerden. Esta es una entidad que no tiene mucho tiempo que fue descrita, bueno, no tiene mucho tiempo, fue en los 80s, a finales de los 80s, pues tal vez sí tiene mucho tiempo, pero como que no ha sido del todo reconocida o no se le ha dado su lugar y sí es bastante frecuente, que es el famoso PFAPA. ¿Qué es el PFAPA? Me pasas la que sigue, por favor. Es las siglas en inglés de fiebre periódica, estomatitis aftosa, faringitis y adenopatía. Se clasifica dentro del capítulo de pediatría de las fiebres periódicas. Hay un capítulo que tienen por ahí ustedes, incluso en el Nelson, creo, que lo vi, de fiebres periódicas o de enfermedades que cursan con fiebres como con cierto patrón. Y de estas es la más frecuente. Fue descrito en esta época y se caracteriza por episodios de fiebre alta de 3 a 6 días de duración con una regularidad muy fija, es decir, cada 2 meses, cada mes, cada 3 meses. No quiere decir que a fuerza tenga que ser cada mes, sino que los papás dicen, como relojito, doctora, cada 2 meses le da fiebre alta, 39, 40 grados de temperatura, le salen las lesiones en la boca que pueden estar entre el 40, 70% de los pacientes, ganglios en el cuello y faringoamigdalitis. Y se puede parecer a una faringoamigdalitis estreptotóxica, ¿no? Pero le falta el exudado purulento y le sobran las aftas, que esas no están en la faringoamigdalitis aguda estreptotóxica. Su causa es desconocida. En la mayoría de los síndromes de fiebre periódica, bueno, se decía en mi libro que yo estudié, se han identificado mutaciones en muchos genes del sistema inmunitario, excepto en esta. Por eso no se sabe todavía su etiología. Parece ser que cuando se hace amigdalectomía de estos pacientes, las amígdalas no muestran ninguna cosa más que inflamación crónica en específica. ¿Me pasas la que sigue, por favor? Y más o menos ese sería el aspecto clínico. Se ve mucho mejor la foto en la computadora. Ya les voy a pasar la presentación para que las vean. Aquí
se ven por las vesiculitas, ¿no? El enrojecimiento de la faringe. Y estos son los criterios diagnósticos modificados a través de los años para diagnosticar este síndrome. Y el tratamiento es con prednisona. Inmediatamente le dan la prednisona al paciente y también han usado cimetidina y no sé qué tanto. Pero lo que funciona es la prednisona, 1 miligramo por kilo, esquemas de 5 o 6 días, inmediatamente se ve las lesiones orales, la fiebre, etcétera, etcétera. Y en la actualidad constituye una indicación relativa de te va a caer la Hamilton, de amigalectomía. ¿Me pasa la que sigue, por favor? ¿La que sigue? No, la que sigue atrás. Sí, esa es la que sigue. Es que no sé por qué. Bueno, no sé por qué. Pues así. Estos son ejemplos de amigdalitis ulcerativas purulentas, ¿no? Que pueden ser por estreptococo, pueden ser por adenovirus. En este caso, esta es una angina de Vincent, porque si se fijan en la misma foto que estaba en la diapositiva de la angina de Vincent, pero como verán, si no la contextualizamos con la clínica que acompaña, eso sí, no, pues son parecidas, ¿no? O sea, yo podría decir que sepa la bola, que habría que buscar las lesiones en la mucosa de la gingiva, etcétera, etcétera, ¿no? El mal aliento fétido muy intenso. Pásame la que sigue, por favor. Aquí hay otros aspectos. Creo que son las mismas. Bueno, vamos a hablar un poquito del microbioma antes de pasar a los criterios diagnósticos de salmonellitis estreptocócica. ¿Qué es el microbioma? Pues es lo que antes se conocía como la famosa flora normal, que pues ni es flora ni es nada, ¿no? Es un conjunto de bacterias asociadas en biopelículas o biofilms que colonizan o viven en muchísimas partes del cuerpo, desde la piel, desde las mucosas, desde el intestino, desde los espacios interdigitales, las uñas, etc. Entonces, no es la excepción que la faringe o la orofaringe tenga también su propio microbioma. Y las amígdalas y las adenoides son organismos que tienen esta predisposición a tener estas biopelículas ahí todo el tiempo, colonizándolas o formando parte de este microbioma, ¿no? Entonces, en las amígdalas, ¿me pasa la que sigue? Se han hecho estudios de, pícale, amígdalas con amigdalitis aguda recurrente. Se han hecho estudios de biología molecular con muchas técnicas, entre ellos esto que está aquí. Se ha visto que las bacterias dentro de la misma amígdala pueden tener una organización espacial específica. Por ejemplo, se ha encontrado como cierto patrón bacteroides de estreptococos dentro de las criptas, Haemophilus influenza infiltrando todo el tejido amigdalino, Fusobacterias, Pseudomonas y Burkholderia, que es la bacteria que tiene el nombre más difícil, en infiltrados y capas adherentes. Helicobacter pylori se ha encontrado como parte de cierto microbioma en el tejido adenoideo. No se sabe si llega ahí porque hay reflujo o llega ahí porque quién sabe, pero se ha encontrado ahí. El microbioma es polimicrobiano e incluso las amígdalas muy afectadas por amigdalitis aguda recurrente, cuando se hacen los estudios histopatológicos, tenemos fisuras llenas de pus, microabscesos o infiltración difusa de bacterias. ¿Cuántos cuadros de amigdalitis aguda recurrente se necesitan para que hayan estos cuadros? Pues ahí viene, en los estudios de seguimiento que han hecho anatomopatológicos, de ahí vienen parte de las indicaciones a los famosos criterios de Paradise, que es el padre de las indicaciones modernas de la amigdalectomía, ¿no? Entonces, ahorita más o menos les voy a hablar de eso. Pero como verán, hay todo un universo ahí. Un universo que nunca vamos a erradicar con ningún antibiótico, por más que les zampamos al descuento lo que quieran. Entonces, hay que respetar eso. De alguna manera esto está en un equilibrio
inteligente para no causar enfermedad y cuando la causa, agudizaciones recurrentes que no sabemos si pueden ser estas mismas bacterias que ante una situación de inflamación aguda se hacen patógenas, inflamación aguda viral probablemente, pero no sabemos, ¿no? Entonces, ahí están, y si ya es muy recurrente, pues entonces el tratamiento puede ser la cirugía, ¿no? ¿Me pasas la que sigue? La clínica. Qué bonita es la clínica. ¿A poco no? La clínica dice, Centor hizo sus criterios hace muchos años, me acuerdo, tiene como 100 años. Pero luego hicieron estudios y este señor McIsaac hizo este índice, que es muy bonito porque le puso un puntaje. Entonces dice, si la temperatura es mayor de 38, un punto. Si no hay tos o es tos seca, puede ser tos seca, un punto. La tos productiva habla de procesos generalmente virales, ¿no? Adenopatías cervicales múltiples en todas las cadenas cervicales dolorosas, le da otro punto. Y el exudado o la purulencia, como vimos en todas esas fotos de amígdalas, le da otro punto, si está presente. Y la edad, si el niño tiene entre 3 a 15 años es un punto, acá lo dejamos neutro, y si es adulto es -1, o sea que es poco frecuente que sea, por probabilidad por la edad, una amigdalitis hepatotóxica, pero puede ser. Y entonces aquí está la clasificación de riesgos. 1 a 0 o negativo, pues está asociado con un riesgo de 1 a 2.5% o una probabilidad de 1 a 2.5% de tener un estreptococo ahí. Un punto es 10% de probabilidades. 2, 11 a 17. 3, 28 a 35. Pero cuando tenemos 4, miren cómo sube la probabilidad a más del 50%. Entonces, en la actualidad se dice que se debe ofrecer tratamiento antimicrobiano a estos pacientes cuando tienen de inicio 4 o más puntos. De entrada, entonces, si no los tienen, los 4 puntos, podemos pensar que es una amigdalitis por, ¿qué dije? Adenovirus. Y entonces le damos tratamiento sintomático y esperamos, y la revaloración debe ser en 48 a 72 horas. Y ahí podemos decidir dar o no dar antibiótico. ¿Ok? Me pasa la que sigue. Otra vez, la clínica, alto riesgo de infección, así es como inicialmente clasificaron para hacerlo del McIsaac, y bajo riesgo de infección, lo que les comentaba, ¿no? Tos, coriza, diarrea, bla, 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 ¿no? Todo lo que ya habíamos visto. Me pasa lo que sigue, por favor. ¿Qué podemos decir de las pruebas diagnósticas? ¿Le agregan valor a la clínica? Pues sí, sí se le agregan, pero por desgracia son difíciles de realizar o hay que esperar de todas maneras ese tiempo de 48 a 72 horas para tener el resultado de un cultivo, ¿no? Pásame la que sigue. Entonces tenemos 3 estudios que se utilizan con fin de distinguir amigdalitis aguda bacteriana de la general bacteriana. El exudado faríngeo. El exudado faríngeo no tiene ninguna otra utilidad en la actualidad, más que en el contexto de una amigdalitis aguda, o cuando estamos pensando en el estreptococo beta hemolítico como causa ya de una glomerulonefritis aguda, etcétera, etcétera. Si lo combinamos con streptolicinas, podemos hacer el diagnóstico de portador o agudo, ¿no? Y ya pensar en si tal vez valdría la pena hacer un tratamiento de erradicación, que en la actualidad pues ya no se utiliza mucho, pero más que nada su utilidad es en el contexto de una amigdalitis aguda. Y es el estándar de oro. Para diagnosticar estreptococo hemolítico del grupo A, hay que esperar 72 horas. Y esta es la sensibilidad y esta es la especificidad. Vean que alta es la sensibilidad y bajita la especificidad. ¿Qué quiere decir eso? La doctora acaba de estar en la clase de vértigo.
lo medio explicamos ahí. Pues la sensibilidad nos va a detectar a los verdaderos positivos, los verdaderos enfermos, y la especificidad nos va a detectar a los sanos. Por lo tanto, cuando una prueba tiene una alta sensibilidad, es una buena prueba de tamizaje. Es una prueba que se puede hacer así, ¡pum!, para distinguir a los que realmente tienen la enfermedad. El único problema es que acá hay que esperar 72 horas, ¿no?, para tener esa información. Pero es un periodo de espera en el que pueden implementar otras medidas, control térmico, Ambroxol, Coco Wash, lo que quieran, ¿verdad? Paracetamol, en fin. ¿Qué pasa con las pruebas rápidas que se clasifican dentro de estas siglas por sus siglas en inglés, ¿no? Rapid Antigen Detection Therapy. Entonces, estas detectan el antígeno Adelansus. No distinguen otro tipo de estreptococos, que esto es bueno, porque no hay ahí como confusión con los del grupo C y G. Y su sensibilidad y especificidad, vean cómo aquí baja la sensibilidad, pero aumenta la especificidad. Pues esta es una prueba más bien para distinguir a los que no están enfermos, ¿no? Es muy fácil de hacer, es un hisopo, se hace un hisopado en la boca, en el consultorio, se mete en el kit y hay un cambio de color. Si hay antígeno A, hay cambio de color, por lo tanto, es una faringoamigdalitis estreptocócica. El problema es que en México no existen, así para venta comercial, pero las pueden solicitar a las casas comerciales en Estados Unidos, y las mandan y las tienen en su consultorio. Ahora, ¿le agregará mucho valor a la clínica? No. Hay por ahí un artículo en donde enciman la clínica con las RAP para ver lo que le llaman los famosos labios, que es hacer como pruebas diagnósticas en serie para ver cuánto aumenta la sensibilidad y la especificidad si hacemos 1, 2, 3 o 4. Y realmente lo que se modifica es bien poquito. Entonces, por eso es que no se ha extendido su uso, porque pues, con la pura clínica 4, más de 4, ¿tuviste guardia? Yo sí. Está haciendo un esfuerzo. Felicidades. Entonces, por eso es que no se han extendido así que, porque la verdad no le agregan muchísimo a la clínica. Pero bueno, pues sería bonito y desde el punto de vista comercial muy atractivo tenerlas en el consultorio y decir, le voy a decir que tiene un niño en 5 minutos y le doy el antibiótico o no le doy el antibiótico. La proteína C reactiva, que esa pues es sérica, no sé qué es peor, que hacer un exudado faríngeo o picar al niño, pero bueno, si está por arriba de estos valores, es muy probable que haya un estreptococo grupo hemolítico del grupo A, y si lo combinamos con el índice clínico, pues ya prácticamente tenemos el diagnóstico de una amigdalitis estreptocócica, pero pues volvemos a lo mismo, es hacer un piquete y esperar y... Bueno, entonces ahora... La enfermera de... Es el vacuno. ¿Qué podemos hacer si todo es tan inespecífico y entonces y el microbioma y ahí están las bacterias? Entonces lo que han hecho algunos autores es, cuando tienen mucha duda diagnóstica en pacientes complicados, en pacientes que no responden a los antibióticos, en pacientes con leucemia, en pacientes con etcétera, se pueden tomar cultivos por aspiración con aguja fina de la amígdala. Y ahí sí tiene muchísima sensibilidad, prácticamente del 100%, para distinguir cuáles podrían ser los microorganismos bacterianos implicados en esta agudización o en esta faringoamigdalitis aguda. Entonces, pues es como una biopsia por punción con aguja fina, con una jeringa gorda, se hace una punción amigdalina, se trata de
dirigida en diferentes posiciones, se extrae con el émbolo colapsado y eso pues ya se manda a cultivo, ¿no? O se puede hacer incluso un frotis para ver si hay cocos. Entonces, bueno, pues sí suena muy bien, pero ¿quién va a estar picando al pica el chamaco, no? Manténle la boca abierta. Abre la boca, te voy a dar los piquetones. Y el niño con... Entonces, bueno, ganas. esto está Tenemos previas descrito. vertientes, ¿no? Porque al picarlas. Claro. Es como el exudado. El exudado no les hacen más especial. Ajá, o sea, No, entre todos. La agua va. no está escrito que se tenga que hacer con isoline o algo así, pero podría ser un reservo, ¿no? Bueno, el punto es que esto no ha ganado, no ha terminado de ganar su lugar, pues, es un estudio teórico. Y pues la verdad, yo zafo, ¿no? Por ahí está escrito. Y es una posibilidad cuando no tenemos ya recursos clínicos en pacientes que de repente aquí, no sabemos, ¿no? Nos han tocado unas amigdalitis que les dan hasta fluconazol, imipenem y qué sé qué tanta cosa, y ahí sigue el problema en las amígdalas y pues a veces tenemos que recurrir a estas situaciones. Normalmente, pues en los niños esto implicaría, yo creo, que entrar a quirófano para hacerlo así a valor mexicano, pero eso y la sobada con jitomate asado, ¿no? Debe de ser terrible, ¿no? Bueno, pásenme la que sí, por favor. Y estas son las adenoides. Es nuestro segundo punto del anillo de Van-Leyen que nos ocasiona muchos dolores de cabeza. Esta es una visión fibroscópica. Entonces, por endoscópica, nos metemos por la nariz, avanzamos hasta la parte de la cuana. Aquí tenemos el tabique, aquí tenemos el paladar y esta es la adenoide. Esta es la trompa de Eustaquio, el orificio nasofaringeo de la trompa de Eustaquio que viene del oído medio. Esta es una cosa que se llama el torus tubario, que es como el cartilaguito que protege o circunscribe el orificio nasofaringeo de la trompa de Eustaquio. Y por aquí se localiza la amígdala de Gerlach, ¿no? Que a veces en algunos pacientes se ve un tejido como poliposo aquí, pues es la amígdala de Gerlach, pero pues, es difícil distinguir si es adenoide o es amígdala de Gerlach. Y aquí tenemos cuánto puede obstruir de la cuana. También hay una clasificación, si obstruye menos del 25%, del 25 al 50 o más del 50. Hay adenoides que pueden obstruir completamente toda la luz de la cuana. También tiene su microbioma. Las adenoides son el tejido que siempre está colonizado, que siempre puede tener aquí mocos, bacterias, que eso es la clave de por qué en los niños pequeñitos esto puede refluir por la trompa de Eustaquio al oído medio, que además la trompa de Eustaquio no les funciona bien, ya hablaremos de otitis media aguda, entonces la colapsa y aparte la contamina. Y puede ser una causa de mocos verdes constantes sin sinusitis. O sea, el paciente que tiene mocos verdes no siempre tiene que tener sinusitis crónica, por ejemplo, esos niños que siempre tienen los mocos horribles, verdosos en la nariz, puede ser por este tipo de alteraciones en las adenoides que no necesitan estar tan hipertróficas para estar muy colonizadas y ocasionar este tipo de alteraciones en el moco. ¿Me pasa la que sigue, por favor? Ahora, ya hablamos de la faringoamigdalitis aguda estreptocóxica, cómo vamos a hacer el diagnóstico y qué les vamos a dar de tratamiento. Entonces, se puede ofrecer tratamiento médico conservador, sí, con o sin infección por estreptococo beta hemolítico también, porque se considera que estas son generalmente autolimitadas. Entonces, si tenemos una alta sospecha, el niño está con mucha fiebre, tiene mucho dolor, tiene más de 4 puntos, pues podríamos iniciar el antibiótico, pero de otra manera la recomendación es no hacerlo. Hay que dar paracetamol, antiinflamatorios no esteroideos.
Y bueno, pues los anestésicos y antisépticos locales como aerosoles sanitarios, pastillas y enjuagues bucales no ha demostrado, pero la verdad son sintomáticos y si no le vas a dar antibiótico, pues todo se vale, lo que les decía del omeprazol. Por supuesto, si hay mocos, lavarles la nariz con las soluciones que ya les mencioné la vez pasada, que les voy a volver a repetir cuando hablemos de sinusitis crónica, desde solución salina fisiológica hasta otras cosas que hay en la actualidad con un poquito más ya de xilitol y todas esas cosas, ¿no? Me paso a la que sigue. Hay por ahí un artículo o unos artículos, no sé cuántos, que dicen que el ibuprofeno puede favorecer la colonización bacteriana en una infección de vías aéreas superiores si lo usas durante muchos días. Entonces, eso podría ser algo que a pesar de que es muy buen analgésico y mucho mejor analgésico que el paracetamol, de hecho, ¿no? A dosis de 10 miligramos por kilo, pues podría ser algo en su contra, por eso yo en la actualidad solo uso casi siempre uso paracetamol. Ya cuando la mamá me dice, es que ya no le das el paracetamol, digo, bueno, pues tal vez metamizol o tal vez ibuprofeno, pero pues el paracetamol es el de primero. Y estos son los antibióticos que se pueden utilizar para sacar la amigdalitis estreptocóxica si vamos a dar antibióticos. Si el niño tiene más de 4 puntos, penicilina B oral, amoxicilina oral, la benzatínica. Aquí están las dosis. Cuando hay alergia a la penicilina, podemos utilizar cefalosporinas, como lo hablamos en la clase de rhinosinusitis aguda, dependiendo si es alergia tipo 1 o no tipo 1. Si es tipo 1, hay un poquito supuesto más riesgo de reacción cruzada con las cefalosporinas. Por lo tanto, quizás sea prudente elegir de otro tipo, como clinda, acitro o claritro. Acuérdense nada más que el acitro 3 días no funciona mucho ni en sinusitis, ni en faringoamigdalitis, ni en nada. Entonces, si la van a dar, pues denla por lo menos 5 días, ¿no? Ahora se sabe que si no hay reacción cruzada, pues si no hay alergia tipo 1, pues la posibilidad de reacción cruzada es prácticamente nula, por lo tanto se pueden usar estos esquemas. La cefalexina es una buena opción, es de primera generación, no genera mucha resistencia bacteriana, es barato, es bien tolerado. Por eso yo creo que a muchos pediatras les gusta usar cefalexina. Y luego ya estamos ante la presencia de una sinusitis que, si estuvieron atentos a la clase pasada, no es tan difícil de distinguir una rhinosinusitis de una faringoamigdalitis, ¿no? O de una rinofaringitis. Y aunque haya empezado como una rinofaringitis viral, si ya tenemos más de 10 días y sigue con obstrucción nasal, tos, secreción nasal, entonces ya es una sinusitis, ¿no? Entonces ahí sí hay que darle el antibiótico, pero ya no, ya no sería como la opción, ¿verdad? Sería tal vez clindamicina, amoxicilina o los otros que les mencioné en la clase pasada. ¿Ok? ¿Esto qué es? La hipertrofia adenoidea. Entonces tenemos que los niños tienen hipertrofia amigdalina e hipertrofia adenoidea. Puede estar concomitante la amigdalina con la adenoidea. Puede ser que solo tengan adenoidea o puede ser que solo tengan amigdalina. Entonces, hay que hacer una radiografía lateral de cuello con técnica para partes blandas o una fibroscopía para ver si hay hipertrofia adenoidea. Si ustedes obviamente no tienen al alcance de su mano la fibroscopía o una endoscopía, lo pueden mandar al otorrino y el otorrino les dice y ya ustedes le dan tratamiento al paciente, porque normalmente el otorrino se lo va a quedar. Entonces, pues mejor pídanle su plaquita y así es como vamos a ver la columna de aire. Aquí abajo ya tenemos la epiglotis. Aquí más o menos estarían las amígdalas por esta zona.
Y aquí tenemos la pared posterior, donde se debe ver, tiene que ser de partes blandas, porque si no les hacen de partes blandas van a ver la mandíbula, van a ver, pero no van a ver el tejido craneal. Aquí, por ejemplo, este tejido adenoideo, hay clasificaciones clínicas, como vieron en la diapositiva que se veía la fotografía, y hay también radiológicas para decir, pero aquí es de acuerdo al ancho, ¿no? Digamos que en la clínica, pues es así como de abajo para arriba cuánto ocupa. Y acá es de lo ancho. ¿Cuánto ocupa? Si está planita, si ocupa más o menos el 25, el 50 o más del 50 de una columna aérea teórica, que si esto no estuviera hipertrófico, pues vendría más o menos por aquí, ¿no? Entonces, pues ahí digamos que es como un grado 3, ocupa entre el 50 y el 75, ¿no? Entonces, estos niños que tienen amigdalitis, hipertrofia amigdalina grado 3, que tienen concomitantemente una hipertrofia adenoidea moderada, ¿qué se les puede ofrecer antes de una cirugía de adenoides amigas? Se les puede ofrecer corticoide nasal, ese es el tratamiento actual, con mometasona, es el tratamiento actual de la hipertrofia adenoidea moderada, cuando se quiere hacer tratamiento conservador, lavaditos nasales, para tirar todos estos mocos, descongestionar la nariz y que el corticoide se fije en el tejido adenoideo, que ha demostrado tener receptores, y de alguna manera lo inmunomodula, y le podemos dar hasta 6 meses de tratamiento, en una dosis de 2 disparos de mometasona, o sea, 50 microgramos tiene por disparo la mometasona, serían 100 cada 12 horas, por un periodo de tiempo de al menos 6 meses. Obviamente, si al mes, mes y medio, 2 meses, no le está sirviendo para nada y el niño sigue, pues entonces probablemente no le va a servir. Pero si le funciona, lo pueden extender hasta los 6 meses, sobre todo si es un niño pequeñito, y ya si recae cuando suspendan el corticoide, pues entonces ya lo mandan al otorrino, pero es algo que ustedes pudieran hacer en primera instancia, ¿no? Para ver cómo funciona y tratar de controlar un poco las apneas, el ronquido, la obstrucción nasal, la respiración oral, que son los problemas que causan este tipo de alteraciones, sobre todo la hipertrofia adenoidea, ¿no? La respiración oral y la voz nasal y todo eso. ¿Me pasa la próxima? Ahora dice, aquí, ya les quedó claro lo del tratamiento médico, ¿verdad? No tiene chiste. La penicilina, la amoxicilina, y si usted es alérgico, pues cefalexina, azitromicina, clindamicina, y ya. Y si es viral, pues denle lo que quieran, ¿no? Ahora sí que menos antibióticos, ¿no? A menos que sea de las que mencionamos, que sí pueden tener un poquito más de importancia, de complicación, la angina, etcétera, que se puede presentar endémica en las famosas guarderías de todo eso, ¿no? Entonces, las guías de la Academia Americana de Pediatría y su contraparte europea plantean las siguientes recomendaciones. Dice digeridas, ¿eh? Que conste que están digeridas, porque son muy largas las guías. Pásame la que sigue. ¡Ay, Danita! Entonces, se sugiere tratamiento conservador en amigdalitis aguda recurrente, más de 4 cuadros al año. Cuando los pacientes presenten menos de 7 episodios, 7 es el punto de corte para decidir que un paciente es candidato a cirugía o no lo es. ¿Okay? Entonces, menos de 7 en el último año, menos de 5 en los últimos 2 años o menos de 3 episodios por año en 3 años, tratamiento conservador. ¿Qué es tratamiento conservador? Pues nada, ¿no? Pues dice ahí que no implican en la inacción. Lo que quiere decir es que lo diagnostiques, lo observes, lo monitorices, lo documentes, para que vayas contando en número de cuadros, las fiebre, si le dura mucho, si pierde la escuela, si bla, 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 ¿no? Ahora, ¿cuándo vamos a recomendar amigdalectomía? En el caso de pacientes con cuadros recurrentes que presenten al menos 7 episodios en el último año, 5 episodios durante 2 años o 3 episodios durante 2 años. Para fines prácticos son 7, más de 7 episodios por año.
Si ustedes mandan a cirugía a un niño que tenga menos de 7 episodios por año, se le iba a quitar solito. Y ya lo sometieron a una cirugía innecesaria. Claro, obviamente ustedes lo mandan al otorrino y el otorrino decide, pero como a los otorrinos nos gusta operar, pues vamos a querer operar. Entonces, pero más de 7, ustedes tienen la batuta o el mando de la sartén, ustedes son los que siguen al paciente, ustedes son su pediatra. Entonces, váyanle contando y digan, a ver, ya lleva 12 cuadros al año de amigdalitis, pero fíjense que tienen que ser 12 de amigdalitis, porque en eso se mezclan las rinofaringitis, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que tener las características de dolor faríngeo, fiebre, tos seca, pero si tiene además alergia o tiene rinitis por otra causa y mocos, esas no las cuenten, esas se excluyen. ¿Okay? Solo las que causan fiebre, dolor, postración y que no cursan con tos o tos seca. Y ya aquí están los criterios, ¿no? O que tienen un mensual positivo. Ahora, tratamiento quirúrgico en aquellos pacientes con amigdalitis recurrente que no cumplan los 7 por año, es decir, que sean menos, pero que tengan algunos factores, como alergia o intolerancia a los antibióticos, o sea, hay niños que les da mucha diarrea al antibiótico, que tienen una alergia alimentaria, que no toleran nada, es difícil manejarlos, ¿no? La entidad conocida como la PFAPA, que en algún punto se dice que la PFAPA antes de los 5 años tiende a remitir, por lo tanto, podría ser una opción esperar hasta esa edad. Hay pacientes que pueden llegar hasta los 12 o 15 años con este tipo de alteraciones, sin embargo, no es lo más frecuente. Y depende también del número de cuadros, ¿no? Si le pasa con mucha frecuencia, pues tal vez sí sería bueno operarlo, ¿no? Y los pacientes que tienen antecedentes de absceso periamidalino, ¿cuántos? Pues al menos 2, ¿no? Uno pues no. A menos que haya sido muy complicado tratarlo, que haya requerido hospitalización prolongada, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a hablar de absceso periamidalino. Los médicos deben, esta es la reina, por eso les puse ahí la corona, no es toxina, Yo dije que si no pueden tomar corona, los operas. Si no pueden mandar al otorrino al niño, tómense una corona, o mándenlo y tómense la corona con el otorrino, y hasta le Bien ayudan- fría para los bien amigos. fría, y hasta le ayudan en la cirugía, y el otorrino se mocha. Bueno, los médicos deben recomendar la realización de amigdalectomía en pacientes pediátricos con trastornos del sueño. Es decir, A ver, eso me interesa. el niño que ronca y se obstruye en la noche, el SAUS es una indicación absoluta para él. Doctora, quítemelas. ¿Sí? Ahorita. Ahorita. ¿Estás en ayuno? No. Ya ves. Entonces, bueno, esta es una indicación absoluta de las absolutas. Ese trailer con pelo de motor en la luna. Su residenta es testiva, es testigo. Acuérdense que eso está grabando para la posteridad. Van a decir que somos poco serios. Estos son los criterios de Paradise de sus artículos originales o de los primeros artículos que salieron. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Es el padre de la amigdalectomía moderna, porque antes los otorrinos tenían su yate de la amígdala 1, la amígdala 2, lo operaban a todos, ahora ya no. Bueno, pásame esto. Esto es una amigdalectomía. En 1909, así es como se hacían, dicen en un libro, ahí con el paciente despierta, agarra de la cabeza, Miguel de la guillotina. La que sigue. Ahí, eso se supone que es un video. Ahí, dale. Esto es para que despierten. Es una peliculita muy chistosa. Está muy larga, la verdad. Y seguro se la quito. Pero ahí es la técnica anestésica quirúrgica de moda. Así como
Estamos hablando de 1920 tal vez. Ahí le ponen su atropina a la niña que tiene cara de diabólica. ¿Verdad? Hasta da miedo. Volteate para allá, sí, como no. Ahí le ponen su inyección de sulfato de atropina. Y se gustó. Sí, es diabólica. Y se ríe. Dame otra. Luego ponen a todos los niños que iban a operar ese día, o sea, se echaban a varios en un cuadro, en un lugar que les ponían muñequitos. Ay, qué bonito. Bueno, a lo mejor era más Está bonito que ahora, diabólico, ¿no? está diabólico. Sí parece de secta. Esa es una película histórica, ¿eh? No es fácil conseguirla. Tuve que hacer circo, maroma y teatro para conseguirla. Pero me encanta. Me encanta porque ahí va la niña de la cocina con su muñeca, la cuesta. ¿Tú ya me viste esa? ¿No? Ah, no, está muy bonito. Dame la muñequita, mira, aquí le voy a echar cloroformo. Óxido nítrico, no sé qué era. En una mascarita. Huélele. Ah, cloruro de... Perdón, escucha. Ahí está sentadito. Se parece un poco a la inducción anestésica moderna, ¿no? Pero sin canalizar. Ahí le van a echar otro poquito. Obviamente no tenían los Monitores. ventiladores o estos que convierten el líquido en gas. En quirófano, en las máquinas de anestesia. Pierde el equilibrio y la conciencia. Como la doctora que salió de guardia, estaba aquí. Y se va a caer. Ya, ahí está cayendo, échale otro poquito. Creo que el sin guantes, creo que sí se pone guantes. Lo pone de ladito y creo que hasta la anestesia lo anestesia y lo pega. Si no me equivoco, creo que es la misma persona. Le pone sobre boca. Sí tuvo. A ese niño, ¿dónde está Saturno? Ahí está. Y le mete la guillotina. ¡Vámonos! Ay, no, ya no quiero. No trae guantes. No, ya no, pero... ¿Yo te guantes? Sí. Y ahora va la otra. La imaginación de la amígdala a través de la cuchilla, que esas cuchillas todavía existen, pero ya prácticamente no se usan. Se llaman asas de Tyding en la vida moderna, ya están. Sigue sangrando. Ni siquiera le va a meter palas, ahí lo va a repetir. Veamos otra vez cómo lo hace, que no quede ninguna duda. Ahí están. Y de ladito. De ladito le quitaban las adenoides también. No sea que se vaya ronco a aspirar. Ah, Con las... no voy a hacer. Ven como si traen si traen guantes. ¡La sangre! Son personas malas que dicen. ¿Y luego qué? Si sangraba. Así, la esponjita que le sangre, el tiempo de sangrado, que es como en 5 minutos, ¿no? Se hacía un cuadro. Vámonos a la recuperación. Y a comer pura nieve de la... Por eso la amigdalectomía en esos tiempos era una cirugía que tenía alta mortalidad. Ahora pues las condiciones afortunadamente han cambiado mucho, ya tenemos las técnicas calientes, las técnicas frías, ya podemos escoger una gran gama de... No, ya. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de las técnicas así someramente, la fría contra la caliente.
Las frías, como no ocupan bacterias ni nada, se producen con menor dolor. Las calientes con mayores índices de dolor postoperatorio. Y pues dicen que también mayores tasas de hemorragia secundaria. Se puede quitar la amígdala toda o se puede quitar un cacho. Los gringos hacen amigdalotomías, que nada más quitan como la parte que sobresale de los pilares. En niños con SAUS, no con amigdalitis recurrente, no funciona para eso, pero para SAUS sí. Se supone que esta técnica tiene menos complicaciones, es más rápida y sí tiene un impacto en revertir esto del ronquido y todo eso. Pásame la sigue, a ver si ya lo leen en su casa. Las indicaciones para quitar entonces las amígdalas son más de 7 cuadros por año, SAUS, más de 2 abscesos periamigdalinos, sospecha de tumor. Serían como las absolutas. Y hay otras relativas, que esas la verdad es que pues, es muy relativa. Que la PCAFA, que el estado de portador, la presencia de glomerulonefritis, etcétera, ¿no? La verdad, en la actualidad eso, pues, yo al menos no veo a nadie para esas características. Bueno, la adenairectomía, entonces, todas estas son las alteraciones que puede causar. El respirador oral, que no le crece la cara, que los dientes chuecos, por respirar por la boca todo el tiempo, los problemas de oído, sinusitis crónica que está repetida, porque es muy importante, no porque me equivoqué. En fin, estas son las indicaciones para hacer una adenoidectomía. Puede ser adenoamigdalectomía, adenoidectomía sola o amigdalectomía. Pásenme la que sigue. Esas cosas que hacemos, que ahora ya vemos las adenoides, las vemos por endoscopía, para quitarlas todas, porque es un procedimiento a ciegas, o era un procedimiento a ciegas, entonces no se quitaban todas y el niño recurría con problemas de SAUS, ¿no? Entonces ahora se puede hacer de muchas maneras. Pásenme la que sigue. Yo no lo inventé, no es que me quiera tardar 3 horas en unas adenoides en quirófano, que éramos muy criticados. Las adenoides necesitan adenoides de tercer nivel, doctor, con endoscopio. Esto es un lecho adenoideo después de una cirugía. Pásenme la que sigue. La radiofrecuencia es una técnica que se puede usar tanto para quitar adenoides como con amígdalas, Las complicaciones son compromiso respiratorio, que en la actualidad, según estos metaanálisis, es la más frecuente, y hemorragia, que es la más baja. Los niños con SAUS son 5 veces más propensos a complicaciones respiratorias y esto está relacionado con la severidad preoperatoria del SAUS. Por eso, todos los niños que tienen o que parecen tener un síndrome de apnea o apnea del sueño severos, antes de la cirugía, tienen que someterse a una polisomnografía en la actualidad. Se tiene que hacer el diagnóstico de severidad y se tiene que adaptar un CPAP por lo menos un mes antes de la cirugía, para prevenir este tipo de complicaciones. Esto son otras complicaciones más raras. Recordar la luxación atlantoaxial o síndrome de Grisel en los pacientes con síndrome de Down, que puede ser una complicación. Hay algunas cosas que se deben hacer en los niños con síndrome de Down antes de operarlos. Se pueden hacer, aquí la verdad no nos pasa. No les suspendieron mucho la cabeza, pero incluso hasta tomografía, si no se te es como para ver la relación de la plaxis y predecir, de cierta manera, esta complicación. Pásenme la hipertermia maligna, yo nunca la he visto en mi vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la inmunidad después de la cirugía? Nada, no pasa nada. Se han hecho estudios que comparan niños amidalectomizados con niños no amidalectomizados. Les hacen recuento de inmunoglobulinas los 3 meses posteriores a la cirugía. La A baja transitoriamente, después se recupera. No pasa nada, porque eso se los preguntan con frecuencia. Pásame la siguiente. Esto es para los papás con problemas del
sueño, como para darles una orientación. Pásamela. ¿Sí? Alerta, niños que se complican. Menores de 5 años, nunca se debe hacer una amigalectomía o adenoamigalectomía en niños menores de 5 años ambulatoria. Tienen que ser hospitalizados. Obesidad, malformaciones craneales, síndrome de Down, pacientes neurológicos, son grupos especiales que requieren no solo un otorrino pediatra, sino una nefrosiólogo pediatra y un hospital pediátrico para ser intervenidos, porque se complican, sobre todo aguas con estos. Pásame. Aquí es el chepe. Para cuando podamos volver a viajar. Y ahora les voy a dar. Siempre les cambio, discúlpenme, es que los pongo a estudiar. ¡Ay, la pagué! Los pongo a estudiar una cosa y luego les doy otra. Pero les voy a hablar un poquito de. ¿Quieren abrir tantito la puerta? Sí. Porque nos concentramos mucho con la artículo. Bueno, esta es muy bien. En un momento. Para criterios de seguridad, mayor de 20. No, son diferentes. ¿Son diferentes? Son diferentes. De todos los luces. Bueno, yo hago 95, está bien. Pero de todas maneras, pues, la verdad es que eso, cuando haces la polisonografía, obviamente debes mandarla a un lugar donde hagan polisonografía de niños, ¿no? Sí, porque aquí en Centro Médico no hacen, solo en el de cardio, en el área de, pero creo que es nada más para adultos. Sí. ¿En el INER sí? Bueno, en muchos lados hacen para No voy a ir al baño. Ay, algo dice. Ya. yo no sé si ustedes para pediatras. Bueno, antes de hacer sus perfumes de cuello, lo que el pediatra tiene que saber. ¿Me pasa la que sigue ahí, por favor? Entonces, los accesos profundos de cuello son trastornos inflamatorios, infecciosos, cuyo diagnóstico oportuno y su tratamiento es importante porque sí pueden tener complicaciones catastróficas. Es decir, los accesos profundos de cuello pueden complicarse con una patología que se llama mediastinitis infecciosa aguda, que es muy rara en los niños, es mucho más frecuente en los adultos, pero los niños que vemos aquí no son niños normales, son niños alérgicos, todo les puede pasar. Y la mediastinitis hasta, al menos hace unos 5 años, tenía una mortalidad todavía del 80%, entonces, por eso es importante diagnosticarlos y tratarlos. Entonces, es importante hacer un diagnóstico diferencial de las masas inflamatorias de cuello en pediatría. No todos son abscesos, no todos son bacterianos y no todos se deben de tratar de la misma manera. Entonces, cuando interrogamos a un niño con una bola en el cuello, es importante establecer el tiempo de evolución, las características de la masa, es decir, si es dura, si es móvil, si es remitente, el tamaño, la localización, si está submandibular, si está en el espacio peritidio, si está en la parte anterior del cuello, en el triángulo posterior del cuello, todo eso nos habla de la posible etiología. Si se acompaña de fiebre, dolor, hipertermia local y aumento de volumen, pues obviamente es más probable que sea una infección bacteriana
Y si se acompaña de babeo y estridor, hay que tener cuidado, porque estos son signos de alarma, ya que pueden estar complicados los espacios recto o parafaringeo, y eso sí puede ser una situación de violencia, ¿no? Ahorita hablar de los abscesos rectofaringeos. Entonces, si tenemos una masa firme, sin cambios tróficos, pues obviamente es un tumor que puede ser benigno o maligno y que pues ya será cuestión de hacer estudios de infección, ultrasonido, tomografía, etc. Si tenemos masas fluctuantes con datos inflamatorios, puede ser un quiste congénito infectado o puede ser un linfangioma, que ambos se comportan así. Sin embargo, en este caso no hay fiebre, no hay datos de toxicidad sistémica, simplemente es un quiste o un linfangioma que se puede manifestar con aumento de volumen, hiperemia en el cuello, ciertos datos de inflamación, pero que no tienen las características clínicas de un absceso como son la hiperemia, la hipertermia local, etcétera, ¿no? También podemos tener el aumento de volumen con hiperemia y edema sin fiebre ni dolor, que esto puede estar ocasionado por micobacterias o por la famosa enfermedad por arañazo de gato, que la viene mencionada en todos los libros, pero yo nunca he visto una en mi vida. Creo que tú tuviste un caso, ¿no? Alguien me lo trae, no sé, pero bueno, es rarísimo. Pero esto es aumento del volumen sin fiebre. Aumento de volumen, calor, rubor local sin fiebre. Estos son los dos triángulos del cuello. Tenemos el anterior y el posterior. En el anterior tenemos 4 espacios y en el posterior tenemos 4 espacios. Tenemos que recordar que todo esto se comunica uno con el otro, son espacios virtuales. Entonces, si el absceso se presentó en el espacio submandibular, es posible que se extienda a otros compartimentos del cuello. Igualmente, si se localiza en el espacio posterior del cuello, con mucha más frecuencia se puede hacer un diastino. Entonces, es importante tener esto en cuenta, porque de ahí la urgencia de actuar, de hacer un diagnóstico expedito, de llamar al especialista, de que lo valore, etcétera, ¿no? Este es el triángulo anterior, cuyos límites es la línea media del cuello, atrás el esternocleidomastoideo y el lóbulo de la mandíbula. Los 3 límites, y es un triángulo de base superior. En cambio, el triángulo posterior es un triángulo de base inferior, que está limitado adelante con el borde del esternocleidomastoideo, hacia atrás y hacia el trapecio, y hacia abajo la clavícula. Entonces, profundamente se relaciona con la columna cervical y con los espacios de más peligro para la diseminación hacia el mediastino, pero potencialmente todos pueden ocasionar una diseminación mediastinal o se pueden ir extendiendo a través de los espacios del cuello uno y otro. Tenemos la fascia cervical, que es una capa que cubre todos los músculos y estructuras, órganos y estructuras vasculares del cuello. Tiene 2 capas. La capa superficial, que es la envolvente, y la profunda, que se divide en 3. Y estas hojas están delimitando y envolviendo todos los espacios del cuello. Entonces, tenemos espacios que se extienden a todo lo largo del cuello. Tenemos suprayoideos y tenemos infrayoideos. Lo que nos importa más es el espacio retrofaringeo, que se extiende de la base del cráneo al mediastino y que puede ser una vía de diseminación potencial muy grave. Estos abscesos se extienden pronto y hay que actuar expeditamente. Otro que nos interesa mucho es el espacio vascular, que es donde está la carótida y la yugular, que está formado por las 3 capas de la vaina, de la fascia, y también es un espacio a lo largo del cual se pueden extender rápidamente los abscesos. Y los suprayoideos, donde tenemos los que con mucho vemos con más frecuencia afectados en los niños por infecciones cervicofaciales, que son el submandibular, el parafaringeo, que está
entre la mastoides, más o menos a la altura de la mastoides, por eso se llama parafaringe, que está a los lados de la faringe, el masticador, el parotidio, que está internamente relacionado con el masticador, el periamigdalino y el visceral anterior, que es donde se localiza la glándula tiroides. De estos, pues, el submandibular y el periamigdalino serían como los tipos de abscesos más frecuentes. Su causa, en la actualidad, en los niños se sabe que las infecciones de vías aéreas superiores, las amigdalitis, las amigdalitis, son la causa principal de abscesos profundos de cuello. Los procedimientos dentales, también en los adolescentes y en los adultos, y también depende, pues, la localización. Si es una parotiditis, pues obviamente puede dar un absceso parotidio que se puede extender al espacio masticador. Si es un procedimiento dental, una caries o alguna infección parodontal, tienden a ser más del espacio submandibular o de los espacios que están por arriba del yonques, ¿no? Esa es la que sigue, por favor. Estos son todas las bacterias que pueden ocasionar abscesos profundos de cuello. Se dice que la biota de una infección cérvico-facial es polimicrobiana. Por lo tanto, los antibióticos que se deben elegir de primera elección deben ser pensando en este tipo de biota. Aerobios, anaerobios, gram positivos y gram negativos. La pseudomonas, el estafilococo dorado, el bacteroides, el micrococo, el fusobacterium, todos esos son microorganismos que pueden estar implicados con frecuencia, el hemófilo influenza tipo B, en menores de 3 años, en la génesis o el desarrollo de un absceso profundo de cuello o de una infección cérvico-facial. Me pasa la siguiente. Entonces, los síntomas comunes, ya vimos las masas cervicales, firmes o móviles, de consistencia remitente, duras, pétreas, para hacer como un poco de diagnóstico diferencial con ganglios, con linfomas, con todo lo que puede haber en el cuello. Pero si es una masa de consistencia blanda, móvil, que se acompaña de hiperemia, hipertermia local, fiebre y signos de toxicidad, pues lo más probable es que es un absceso profundo del cuello. Estos son los síntomas más frecuentes que pueden tener en general los abscesos. Si es un absceso periamigdalino, vamos a tener más cambios en la voz, por ejemplo, o disminución de la ingesta bianal. Algo importante que pueden ocasionar los abscesos en los espacios suprayuideos es trismus, es decir, la imposibilidad del paciente de abrir la boca por un fenómeno inflamatorio que involucra a los músculos de la masticación, principalmente los músculos pterigoideos. Cuando un absceso periamigdalino empieza a tener datos de trismus, es muy probable que ya se esté extendiendo el espacio parafaríngeo. Por lo tanto, ahí hay que actuar rápido. ¿Cómo sabemos que hay trismus? Porque el niño no puede abrir la boca. Y si no puede abrir la boca, ¿qué va a pasar? No puede comer. Y aparte, no se puede intubar. Necesita operar. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que valorar rapidito, la apertura bucal. Y tienen que establecer un protocolo de manejo inmediato con ejercicios para tratar de ampliar la apertura bucal para fines de que cualquier situación que se requiera de tipo quirúrgico, pues. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Pues no puede abrir la boca, ¿no? Entonces, ustedes le abren la boca a la fuerza y le ponen unos batelenguas, 3 o 4 de cada lado, ¿no? Entre los dientes, entre el maxilar superior y la mandíbula. Y ahí se los dejan 10 minutos. Y luego, al rato le echan otro. Y luego le echan otro. Eso se llaman ejercicios de apertura bucal. Eso puede relajar la musculatura de los masticadores y puede favorecer la apertura bucal para que puedan valorar mejor la boca, para que puedan evaluar si hay un compromiso periamigdalino, un parafaringeo que se extendió porque había un absceso periamigdalino, para que pudiera ser posible tener una mejor apertura bucal si el niño
requiriera ser intubado, ¿no? O si requiere una tomografía con sedación y no es suficiente ventilarlo con la mascarilla, entonces hay que tratar de disminuir ese fenómeno. ¿Qué pasa en la que sigue? Entonces, bueno, de los que nos interesan a nosotros como pediatras, bueno, a ustedes como pediatras, es el periamigdalino, que es una complicación de una amigdalitis aguda. Ya habíamos hablado que el lecho amigdalino está formado por el músculo palatogloso y el palatofaringeo, y que la amígdala, que es este tejido linfoide asociado a mucosas, se une a través de un pedículo fibroso hacia el lecho amigdalino, conformado por estos músculos, un pedículo fibroso y vascular. Entonces, ahí hay una cápsula que delimita la amígdala, y entre esa cápsula, por eso se llama periamigdalino, en la cápsula de la amígdala se empieza a hacer un fenómeno inflamatorio. Primero es una celulitis, luego se empieza a colectar la pus, luego hay un aumento de volumen, luego ya hay datos como mucho es el más frecuente de las infecciones epicofaciales que vamos a ver en pediatría. Vamos a empezar a ver datos de voz apagada, disfagia intensa, no pueden comer, no pueden tragar, y se caracteriza por ser unilateral, es decir, el aumento de volumen lo van a ver a nivel más o menos del paladar blando, y lo van a ver de un lado nada más, no se ve de los dos lados, entonces ahí se hace la distinción. Pueden ver las amígdalas purulentas, hipertróficas, hiperémicas, pero el aumento de volumen, ahorita vamos a ver imágenes, con desplazamiento de la úvula, solo se ve de un lado. El abombamiento del paladar. El abombamiento del paladar, el desplazamiento de la úvula, halitosis intensa, y la voz que le dicen, ¿cómo que pasa con el interior? Sí, como que una papa cocida, la pelas y te lo quieres. Hot potato boys dicen, no sé, nunca he dicho eso. Y hablan como rarito, como apagado, como no sé. Bueno, entonces ya hablamos pues de celulitis o absceso franco. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer como pediatras? Pues interrogar, hacer el diagnóstico, hospitalizar al paciente, iniciar antibiótico-terapia intravenosa, evaluar si hay trismus, si hay un compromiso sistémico de la vía respiratoria, solicitar una tomografía, probablemente si este es el caso, o sea, si hay un trismus muy importante, sospecha de un absceso periamigdalino, pues hay que hacer una tomografía para ver si ya se extendió el espacio periamigdalino. Si no hay trismus, o sea, si el paciente puede abrir la boca a pesar de todo y ustedes pueden ver clínicamente que hay un aumento de volumen ahí, entonces no es necesaria la tomografía, ¿ok? Y pues hay que drenar. Estas son imágenes de abscesos periamigdalinos, se ve mejor en la foto de la computadora, pero aquí se ve la úvula, la amígdala contralateral normal y el aumento de volumen. Es otro, se ve abombado, es muy aparatoso, es muy doloroso, mucha fiebre, mucho ataque al estado general. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos todo eso, hospitalizamos al paciente, le ponemos soluciones y llamamos a la policía. ¿Qué hay que hacer? Pues drenar. ¿Cómo se drena? Pues una de dos, o sea, es una punción, drenaje, o sea, sin incisión. Son las dos maneras de drenar. Que si es mejor la punción, que si es mejor la incisión, que si no se queda, pues eso ya es cuestión del otorrino que lo valore. Las dos técnicas son posibles. Si el niño es muy pequeño, va a requerir quirófano. Y ahí es donde tienen ustedes que ver lo de la apertura bucal y todo esto, ¿no? ¿Y qué antibióticos vamos a iniciar? Pues puede ser clindamicina, puede ser penicilina con metronidazol, puede ser una cefalosporina de tercera generación con clindamicina, depende. Hay que interrogar al niño, a los papás y ver de dónde vino el absceso, si tuvo una amigdalitis previa, si ya tuvo mucho manejo antibiótico y pues de acuerdo a eso se le hospitaliza más antibiótico, ¿no? ¿Sigue? Esta es una
Pero parecen como placas de... No, yo ¿Cándida? creo que eso es una... A ver, pásamela, ¿sí? Ah, supongo que lo que quise poner ahí es una amígdala, una cosa preamigdalina que está como drenado. Necrótico. Se ve mejor en la otra. Así es como, así es, esta es una incisión con un bisturí, se hace la incisión, se abre con un mosco, sale la pus, se acabó el problema, el paciente se hospitaliza 24 horas con antibiótico IV o 48 y se da de alta con antibióticos de ahora en el mejor de los casos, ¿no? Si después funciona, o por el método que sea, si se puede colectar la pus y mandarla a cultivo, pues también, ¿no? Esta es la famosa angina de la otra angina, la de Ludwig. La angina de Ludwig es una infección del espacio submandibular bilateral y del espacio submentoniano. Entonces hay un edema masivo de la lengua y del piso de la boca, hay un trismus intenso, hay compromisos respiratorios en pacientes graves, sépticos, generalmente es complicación de una infección de vías aéreas superiores, generalmente es complicación de procedimientos dentales, generalmente son pacientes inmunocomprometidos. No los vemos con mucha frecuencia aquí, los hemos visto en adolescentes. Particularmente yo he visto 2 en adolescentes que se ponen piercing en la base de la lengua y cosas así, se infectan y hacen anginas de luz. Entonces, aquí lo que vamos a ver es un paciente toxinfeccioso con fiebre, que no puede abrir la boca, que tiene la lengua de fuera y que tiene aquí el aumento de volumen en los 3 espacios del cuello. Entonces, estos pacientes sí son un problema porque como tienen compromiso respiratorio, hay que hacer una traqueostomía con anestesia local y con ventilación más o menos espontánea para poder drenarlos. Entonces, es algo que deben identificar, hay que hacer una tomografía para evaluar obviamente la extensión del proceso. Y este es cómo se vería su traqueostomía. No sé cómo se lo hicieron, si no lo drenaron o ya lo drenaron y tiene mucho edema todavía, pero más o menos así se ve la apariencia, la lengua de fuera. A veces hay que hacerlo con anestesia local. Hay que tener mucha comunicación con el anestesiólogo para que él evalúe si ve que no puede intubarlo. Sí, se ventila con mascarilla, no se relaja el paciente, se hace la traqueostomía y luego se drena, ¿no? Así es lo que normalmente se hace. Entonces, por la gravedad, no por la frecuencia, es algo que ustedes deben saber reconocer. El retrofaringio, también es muy peligroso. Hay edema y aumento del volumen de la pared posterior de la faringe. Generalmente es una infección de vías aéreas que se complica. El paciente empieza con mucha disfagia, voz o llanto débil, empieza a respirar ruidosamente y tiene escleror y bombeo. Ahí tiene que hacer diagnóstico diferencial con la laringotraqueitis, con la epiglotitis y el acceso retrofaringio. Es muy fácil si hacen una radiografía lateral del cuello. Vemos la epiglotis es el signo del dedo gordo, ¿no? La epiglotis gorda. Y este es el acceso retrofaringio. Vean la colección en el espacio retrofaringio que se extiende rápidamente hacia el mediastino. Entonces, este es el único absceso que podría incluso drenarse con una placa, sin necesidad de una tomografía, si así las condiciones del paciente lo ameritan. Problemas a la hora de abrir la boca y intubarlo, el anestesiólogo puede tratar el acceso y el paciente se puede respirar. Entonces, bueno, esa puede ser una complicación. Obviamente, la osteomielitis de las vértebras, la extensión del mediastino, en fin. Pero bueno, este es como otro de los interesantes para ustedes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues una tomografía, donde vamos a ver una imagen de densidad baja con un anillo de reforzamiento peridimensional. La tomografía debe ser contrastada. Podemos ver datos de celulitis, aumento de volumen, gas o niveles hidroaéreos. Entonces aquí, por ejemplo, vemos gas, aumento de volumen,
Aquí tenemos una colección franca con una localizacional. Aquí tenemos otra. Aquí tenemos edema y aire. Entonces, bueno, si ya tenemos un absceso formado con una cápsula, hay que drenarlo. Si está en fase de celulitis, es posible que con el tratamiento antibiótico ceda el proceso y no sea necesario hospitalizar al paciente para drenaje quirúrgico. Bueno, hospitalizarlo sí, pero no drenarlo quirúrgicamente. Estos son los laboratorios que tenemos que hacerle a todos los pacientes, hasta con un absceso periamidalino. Les comento, el absceso periamidalino no complicado, que ya es una complicación, pero lo no complicado de lo complicado no requiere una tomografía, porque simplemente con drenarlo por la boca. Si hay trismus, entonces sí, hay que hacer una tomografía para ver el involucro de este espacio, que es el espacio parafaríngeo. Me pasa la silla. Tenemos entonces que evaluar todo esto, hospitalizarlo, penicilina, clindamicina, cefalosporinas con clinda, metronidazol. Hay muchas opciones de antibióticos que podemos iniciar. Aquí les gusta ponerles pura clindamicina y a veces funciona bien. Clinda sexta, clinda sulfuro, ceftia. Ahora sí que, como le gusta el infectólogo, pues hay que poner. Nosotros los dejamos siempre con doble esquema, pero ellos a veces tienen sus opiniones al respecto. Bueno, los antibióticos vía oral, una vez que la periamidalina se ha drenado, se va a su casa con antibiótico vía oral. Cuando están en fase de celulitis o no celulitis, no, cuando no hay compromiso de la vía aérea, únicamente se hospitaliza su antibioticoterapia con vigilancia de las condiciones. Hay absceso franco, compromisos respiratorios y mejoría clínica 24 a 72 horas, pacientes inmunocomprometidos, entonces hay que drenar y el antibiótico intravenoso. Más o menos ese sería el algoritmo. Las incisiones que se hacen en el cuello son múltiples, se deben comunicar unas con otras. Se hace un lavado enérgico con antisépticos. El retrofaringeo se drena por la boca, si una incisión en la línea media se drena la se hace un lavado. En el caso del cuello siempre comunicamos todos los espacios con los dedos, hasta donde el dedo diseca. Es una cirugía medio fea porque no hay como mucha técnica. Hay que dejar drenajes, penrosas, empaquetar y dejar los espacios abiertos para poder hacer curaciones 2 o 3 veces al día, dependiendo de la cantidad de pus que se haya encontrado, y dejar que estas heridas cierren por segunda intención generalmente. En los niños, la verdad, si el acceso es pequeñito y no hubo mucha pus, se puede poner un puntito, se puede dejar un drenaje y no es necesario dejar toda la herida abierta o hacer tantas curaciones. El promedio de estancia hospitalaria son 5 días y todas estas son las complicaciones que puede haber después de un concomitantemente con un drenaje, ¿no? Esto lo hemos visto en las curaciones, ruptura de carótida. Buenas tardes a todo el personal y oyentes. Ante la contingencia por COVID-19 es necesario continuar con las siguientes medidas de prevención. Si quieres, ¿cómo le pasó a la Guardar la sana distancia, especialmente en comedores, secadores y áreas privadas. Estas son El lavado de las manos constante con la técnica preventiva. ¿La Monterrey nadie te echa por aquí? Vaya, muy bonita. Oye, ¿ya tengo los? Sí, tenían la frontera con Guatemala. Entonces, la próxima clase, ahora sí, ¿a dónde les voy a mandar la presentación? Yo traigo eso. ¿Ya se acabó? Tiene una única carpeta y ahí. Adiós a todos. Sí, ya, porque no va a quedar sin internet.